Auspicia Impacto Económico Transecológica Sociedad Anónima. Gestión integral de residuos e ingeniería ambiental. Medife me cuida. ¿Cómo está la economía? Se lo vamos a preguntar a Fabián Correa, director de la consultora Patagon SF. ¿Cómo está, Fabián? Bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. ¿Cómo ves la marcha de la economía MM? Bueno, a grandes rasgos la economía está creciendo, sin duda. Los ingresos han crecido el 30,8% a lo que va de octubre. ¿Ingresos Los ingresos del Estado. Del sector público. Del sector público han crecido al 30,8% y los gastos a un 27,6%. Lo cual, en el gradualismo, digamos, estaríamos cumpliendo. Los ingresos van por arriba de la inflación. Hasta ahí venimos todo bárbaro, sí. La economía viene creciendo. Ahora, discúlpame, eso tiene una contracara negativa, ¿no? Menos plata en el sector privado. En el sector privado. Y ahí vamos a llegar al tema de la contrapartida cuando hablas con el empresario, con el comerciante, a lo que tienen que atenuarse en el día a día. Claro, sigue positivo, crecimiento en grandes números, de la actividad. Argentina crece. Sí. Ahora ese número de aumento de ingresos, es más, cuando le agregás los intereses de deuda, ya prácticamente la historia cambia. O sea, si los gastos le sumás la deuda, nos iríamos al 30%, casi estamos solapando los ingresos. O sea, lo que el Estado ahorra, lo gasta en intereses. Claro, o sea, es un modelo que tracciona a base de deuda, claro, con una deuda importante, claro, tanto externa como interna. Claro. Digamos, bien en lo que es la evolución del gasto primario, pero cuando vamos al gasto financiero, sumando los intereses de deuda, ahí la cosa se complica. Cambian, ahí las cosas cambian, ya el panorama no es el mismo. Digamos, por eso cuando uno ve las reformas o dónde atacan el gasto, es como bien ponía el otro día en un informe, es una gota en medio del mar, prácticamente. Claro. Bueno, a mí me pareció muy interesante estos gráficos que vos has preparado en base a consultoras y a datos del Ministerio de Hacienda. La evolución, lo vamos a ver en pantalla, el gráfico 1, cómo ha venido evolucionando el gasto público consolidado, es decir, nación, provincias y municipios en los últimos años. Ahí se ve a partir del 2004 un crecimiento sostenido del gasto público financiero y el gasto primario. De manera exorbitante, porque digamos que el corralito y la devaluación del año 2001-2002 deja el gasto público en el orden del 25% y termina la década en el orden del 47%. Claro, ahí vemos la línea roja, es el gasto público financiero, o sea que incluye los intereses de la deuda. Incluyendo los intereses de la deuda, correcto. Bueno, y la contrapartida... Eso creo que ese fue un gran error del gobierno, no haber mostrado la realidad a la cual se enfrentaba el gobierno. Creo que eso no se mostró, que muy poca gente reconoce de la expansión del gasto público en la década anterior. Sí, de haber hecho de entrada el inventario de con qué se encontraron, ¿no? Bueno, y vos fíjate que la contrapartida de ese aumento del gasto público es el aumento del déficit. Exactamente. Que aquí en el gráfico... Bueno, somos sistemáticamente deficitarios el Estado, ¿no? Digamos que la historia nuestra de los últimos 50 años, 5 años solamente fueron con superávit fiscal. O sea, ya con eso te estoy diciendo 5 años de 50 años. Claro. Siempre después de las crisis, nunca antes. Claro, después de las crisis... Generamos superávit que lo volvemos a gastar con el tiempo políticamente. Claro. Ahora, uno de los cuestionamientos más importantes que se le hace a este esquema económico es que la deuda pública externa está financiando un déficit que se mantiene, ¿no? Y vos fíjate ahí en el gráfico 3, la línea roja muestra cómo viene aumentando la emisión de moneda por parte del Banco Central para comprar divisas. Ahí hay una buena explicación. Si la comparás año a año, la emisión del Banco Central crece del 50%, menos la inflación, te está quedando que la emisión del Banco Central es superior al 30% anual, es superior a la inflación. O sea,
la misma inflación es generada por emisión de pesos, está Claro, clarito acá. claro. En el gráfico, por eso te lo mostraba el otro día. ¿Qué pasa? Pedimos dólares para financiar el gasto público, después emitimos pesos para comprar. Te doy Claro. un dato, para diciembre el Estado tendría que desprenderse de 6.000 millones. Eso significa mayor emisión para diciembre, mayores tasas. Claro. Emitir 6.000 millones, decís vos. Van a vender 6.000 millones de dólares. De dólares, ok, El claro. Estado, que ya tomó de deuda, los va a largar al mercado, el Banco Central va a emitir los pesos para comprar esa cantidad de dólares y va a volver a pagar una tasa que seguramente será superior. Algunos ya hablan de que las LEBAC superarán el 30% entre diciembre y enero. Sí, sí. Bueno, las LEBACs que vencen ahora el 20 de diciembre superaron el 30%. Ya. Exactamente. Las LEBACs Bueno, cortas. ahí hay algo interesante también para acotar. Muchas veces el Banco Central sube la tasa. Sin embargo, cuando uno mira el mercado secundario de las LEBAC, donde prácticamente, ahora vamos a tocar el tema del crédito también que es interesante, hay un mercado secundario donde se comercializan las LEBAC y ahí ya te está marcando cuál es la tasa, o sea, es el mercado el que le va anticipando la tasa al Banco Central. Claro. Ahora, el esquema es, el gobierno toma deuda pública externa, es decir, dólares, para financiar el déficit. Esos dólares se tienen que convertir a pesos. El gasto Exactamente, porque el gasto público es en pesos. se paga en pesos. Y por otro lado, el gobierno emite LEBACs para retirar parte de esos pesos del mercado para que el impacto inflacionario no sea tan alto, que es lo que se ve en el gráfico 4. Stock de LEBACs que viene aumentando. Llegando a los 1.100 millones. Si le sumás los pases, que es la colocación entre bancos, estamos hablando de 1.200 millones. Esas LEBAC hay que entender que hoy generan 16.000 millones de intereses en dólares, si lo medís en dólares, que son algo más de 60.000 millones de dólares si lo llevas a dólares y lo comparás contra una reserva de 55.000, que es lo que marcó el último dato del Banco Central, pero esos 55.000, yo le diría a la gente que hay que sacar los 15.000 de encaje de los bancos, o sea que reales son 40.000. Y hay que ver que las reservas del Banco Central se han formado en base a los dólares de endeudamiento que ha tenido el Estado, o sea, compra los dólares de deuda. Claro, es decir, es por diferente comprar dólares de inversión o dólares de exportación. Claro. Por un lado, se plantea como buena noticia, aumentaron las reservas del Banco Central. Ahora, la contrapartida son los dólares que ingresan para financiar el déficit. Ahora, el tema es que ese ingreso de dólares para financiar el déficit te genera necesidad de mayor emisión y por el otro, un dólar que está atrasado. Totalmente. Al aumentar la oferta de dólares. Vos imaginate que si el Banco Central no comprara esos dólares, ¿a cuánto estaría el dólar hoy? Claro. Rondaría los 14 pesos directamente, de la cantidad. Claro. Preocupante es el año próximo, según presupuesto, hay necesidades financieras por 115.700 millones, según el presupuesto 2018, 62.000 millones estarían prácticamente apalabrados de renovar y quedaría tomar deuda por unos 53.000 millones de dólares. Más para el próximo año, para mantener el gradualismo. Sin contar la necesidad que va a generar esos dólares, generar pesos para volver a comprarlo bajo este sistema. Claro. Esto estaría llevando a las LEBAC a un monto importante, sí, superior a los 1.500 millones. Claro, y la perspectiva de que el atraso cambiario se mantenga. Bueno, esto que vos has preparado, que me parece excelente, en cuanto a mostrar gráficamente, gráfico 5, dólar e inflación. De abril del 2016 a noviembre del 2017, la inflación fue del 39,4%, la barra roja. Exactamente. Y el aumento del dólar en ese periodo, abril 2016, noviembre de 2017, fue casi 19%. O sea, te demuestra el atraso cambiario. Te demuestra el atraso cambiario y la oportunidad de los fondos de inversión que ingresan al país para especular, dejando sus dólares acá, colocándose en pesos. El problema es que pasa el día de... Porque esto es esa base de confianza, creo que está quedando claro que esa base de confianza. Claro. El mundo viene y apuesta con el tema de la renta financiera, una alta tasa en pesos. Claro. Que eso te está dejando hoy, una renta de año a año, te está quedando una diferencia del 14% en dólares solamente comprando LEBAC. Ahora, en la medida en que se perciba
esperemos que no, pero que el gobierno no puede bajar la inflación y que no puede bajar el déficit, esa confianza se va Bueno, a la deteriorar. confianza se deteriora año a año cuando vos pedís deuda. Cada vez que vos Claro. vas a pedir, la confianza se va deteriorando porque cada vez estás pidiendo más, cada vez tenés más intereses a honrar, y si eso no tiene una contrapartida, una caída de gasto, partimos que Claro. todo esto tiene una sola consecuencia, y es el gasto público. Sí, exactamente. Es el gasto Ahí está público, cómo claro. sostenerlo. Y creo que la cultura nuestra nos cuesta discutir hasta dónde debería llegar el Estado a la hora de emitir, a la hora del gasto público, la responsabilidad del Estado. Sí, y que a la la- está pagando el privado. Sí, claro, claro. En contrapartida de todo esto es que el privado está pagando tasas superiores, una empresa hoy está descontando su cartera de cheques, digamos así, en el orden del 27-30%, ya no hay tasa de productividad, ya no hay tasa subsidiada. Y los créditos hipotecarios obviamente se han encarecido. Hay un tema importante con el tema del crédito. Hubo un boom del crédito, y importante para detenerse en este punto. El boom del crédito fue expandido por el Banco Nación, Sí. por las entidades públicas, fundamentalmente con créditos hipotecarios, prendarios, préstamos personal. Fue prácticamente al consumo, algo para la construcción, pero no se sostuvo con ahorro. Claro. Que Bueno, eso es importante claro. destacarlo, no se sostuvo con ahorro. La consecuencia es lo que estamos viendo ahora, la suba de tasa, porque mientras el crédito se expandió en un 33%, los ahorros se perdieron un 15%. claro, tal O cual. sea, los depósitos, y este tema de que la gente invierte hoy en LEVAC de una manera muy fácil, y está bien, es financiación que se le saca al sector privado, Claro. que está yendo al sector público. Exactamente. Y si claro. el año, te redondeo, si el año que viene hay un mix, como se escuchó en estos días, de tomar deuda en el mercado local, digamos, vamos a tener un crédito caro para el sector Claro. público y muy poca disponibilidad para el sector Para el público. sector privado, claro. Fabián, Perdón, para el sector privado. claro, tal cual. Pasamos, por un tema de tiempos, al gráfico 8 que vos has armado. La comparación de tasas del impuesto a las ganancias Argentina versus promedio de Latinoamérica. Bueno, A nivel mundial. a nivel mundial. Argentina 35%, el promedio de Latinoamérica 28% casi, promedio de Asia 22% Exacto. de tasa de impuesto a las ganancias. Bueno, hablábamos de que Estados Unidos con la reforma tributaria bajó Al también 20%. 20. Del 35 al 20%. Claro. El promedio de la OCDE, 25. Es decir, cuando un inversor tiene que tomar decisiones de inversión, uno de los puntos que mira es la tasa del impuesto a las ganancias. Exactamente. Menos impuesto, más incentivo para invertir. Bueno, eso es lo que hizo Estados Unidos para volver a recuperar sus empresas. ¿Sí? Está bajando el impuesto. Ahora fíjate cómo son las reformas y cómo lo estamos haciendo acá. Y peor aún, día después de que la provincia de Buenos Aires consiguiera estos 40.000 millones de pesos más para el presupuesto del 2018, estaban anunciando 15.000 empleados públicos de planta permanente. Ah, eso no se entiende. O 50 empleados más en el Ministerio de Economía. Y yo no voy a entrar en ese tema, pero lo que está claro es que esto es un barril sin fondo prácticamente. no hay, el Estado te absorbe claro. todos los pesos y no se ve un claro ajuste o acomodar. Sí, sí. La idea tampoco es pegar una chique, pero si uno puede ver algunas otras escuelas, por el lado de UCEMA, muchos economistas están hablando de financiar la reestructuración del gasto con créditos del Fondo Monetario. El tema de la deuda, es importante entender que cuando una empresa o uno va a un banco, mientras paga la cuota, está bien calificado, Sí. está Sí, claro. normal, digamos, Claro. era su situación con el Banco Central. Pero un país, cuando sale a tomar deuda a los mercados financieros, primero hay un banco que hace el corte de esa deuda y después hay un mercado secundario que termina comprando la deuda. Sí. Por lo tanto, tu deuda está en un mercado que tiene todos los vaivenes del mundo. Y si el año que viene tenés elecciones en Brasil, tenés elecciones en Estados Unidos, legislativa, elecciones en México, en Brasil las primeras encuestas dan un Lula ganador. Sí. Ahora, Fabián, para volver al plano local, que nos queda muy poco, vos fijate que a pesar del aumento de la tasa de interés de referencia de la LEVAC, 30% más o menos, no se logra bajar la inflación
en forma importante, ¿no? Diciembre va a terminar con un 2,5, 2,9. 2,9. Ahora, creo que quedó claro en los gráficos que estuvimos viendo, la emisión del Banco Central. Sí, sí, claro. Es superior a la inflación, es el Banco Central que está generando la misma inflación para comprar los dólares de deuda. Exactamente. Que viene. Creo que el modelo de gradualismo en estas situaciones está llegando a un agotamiento. Sí, sí, y tiene sus costos, ¿no? Y tiene sus costos. Fabián, la seguimos en breve, gracias. Gracias. Pausa y último bloque, ya venimos. Cluster Ciar News, un espacio pensado para difundir, informar y comunicar soluciones. Ingeniería, inspección, tecnología, management, educación y sociedad. clusterciarnews.com.ar. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.